de todo lo que queráis. Buenas tardes. Pues te lo doy. Sí, no le funciona la luz, pero... Ah, sí. Funciona. Bueno, si se me escucha bien, pues perfecto. Pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación, una tercer Cineforum. Además, a petición de Ana María, esta película que es un drama enorme, explícito, como habéis podido comprobar. Es una película maldita, ahora vamos a explicar por qué, pero es una obra maestra, está considerada una obra maestra del cine español y una de las obras cumbre de la filmografía como director de Fernán Gómez, que también protagoniza la película. Lo primero es decir que es una historia basada en la novela de Juan Antonio Zunzunegui, que adaptó y guionizó Fernán Gómez en el año 63. Se rodó la película. Hasta el año 65 no se estrenó y eso le llevó, por determinadas circunstancias que tuvo, varios problemas de censura, primero de censura previa, que se llamaba, es decir, antes de que se aprobara el argumento, el guión y se rodara, pues había que pasar por la censura previa y no la pasó. Tuvo que hacer una serie de retoques y bueno, después, una vez que se pudo rodar, el problema vino con la exhibición y la distribución, que es la otra parte de las películas, que es peliaguda, ¿no? Entonces, hay que decir que la película la había producido Ada Films, que Ada Films era una productora que era de Juan Stelrich, que era muy amigo de Fernán Gómez. Este hombre luego le dirigió en una película que si no la habéis visto la recomiendo, donde Fernán Gómez está fantástico, se llamaba La Narcoleta. Y es prácticamente él solo, metido en un cuarto de baño. Es una película surrealista, pero es la única película de ese director, Juan Stelrich. Y él fue productor de esta cinta. Entonces decía que el problema vino cuando la película está terminada, pero por determinadas circunstancias, entre los problemas que había tenido la censura y demás, no hay una posibilidad de exhibirla inmediatamente. Entonces, al pasar el momento, pues ya se diluye un poco el posible éxito que pudo haber tenido. Y hasta el 65, que son 2 años, no se puede estrenar. Pero no se estrena en salas comerciales al uso, ni en Madrid ni en Barcelona. Se estrena en el cine Buenos Aires de Bilbao, que era un cine, que no era mucho menos lo que se esperaba para claro. Entonces luego hay una serie de provincias y de pueblos y tal que sí la ponen, pero no consigue ni la crítica, ni el boca a boca, ni nada de lo esperado. Hasta el punto de que se tiene que ir a la quiebra, la distribuidora, y Fernán Gómez se queda en la ruina absoluta. Con 41 años tenía en ese momento, en el máximo esplendor de su carrera, era ya un actor consagrado. Esta película, que fue como su proyecto, fue una de las películas que él puso más entusiasmo, lo llevó a la ruina. Entonces, la curiosidad, una de ellas, ¿no?, que rodea este malditismo, es que todos los actores de la película, que además eran amigos de él, demostraron que no solamente eran compañeros, sino que tenían una amistad profunda, porque durante un año él no puede sobrevivir de nada, porque no tiene ahorros, lo pierde todo en este momento. Y bueno, pues algunos de los protagonistas que ahora nombraremos, como puede ser Gemma Cuervo o Lina Canalejas, que son las dos protagonistas, las dos hermanas, así como Fernando Guillén, que luego fue marido de Gemma Cuervo y que también sale en la película, le prestaron dinero de su trabajo en el teatro durante un año para que Fernán Gómez pudiera salir adelante. Es decir, que el éxito ha sido posterior, porque hasta los años 90 la Filmoteca no rescata esta película. Es decir, que eso pasa sin pena ni gloria. En el 65, bueno, nadie se entera, y es hasta casi 30 años después la Filmoteca hace unas sesiones y la pone, y algunos cineastas, algunos críticos empiezan a interesarse por esta joya, porque además ahora vamos a hablar un poco del argumento y de lo valiente que fue en ese momento hacer esa película. Pues en ese momento, como digo, pasa desapercibida, y es después cuando, incluso en el 2015, ya muy reciente, es decir, hace 9 años, que las salas comerciales la ponen,
y ya el público sí que acude en masa, sí que ya empieza a conocerse, pero es muy curioso que se queda casi perdida cuando ha sido bueno, pues una de las apuestas más importantes del cine, podría decirse el cine neorrealista, porque si os fijáis en todas las escenas de la película, los escenarios son reales, los exteriores bueno, son todos bastante reconocibles de Madrid, ahora podemos hablar también de las localizaciones, pero no hay casi plató, es decir, todo es, la taberna es una taberna, el comercio es un comercio, son sitios reales donde él además quiere que se vea ese Madrid costumbrista y cómo se vivía en los mercados, en las calles, es decir, es un documento... Entonces el ambiente que ves te das cuenta perfectamente que está grabado en directo, sí. Porque hasta cuando pasa el coche, el clásico Aiba de entonces, la gente se queda mirándolo, efectivamente, pero no es de actores, sino el público, la gente normal que iba y que vivía en esos barrios, en ese barrio, que además ya es un barrio muy céntrico y muy actual. Sí. Sí, bueno, decía eso, que efectivamente está todo rodado en lugares reales y eso es lo que le da precisamente esa cercanía y para desarrollar esa historia tan tremenda, ¿no? Porque es una película en la que, bueno, ahora vamos a hablar un poco de argumento, pero por nombrar un poco a los personajes principales, que ya hemos dicho, son las dos hermanas, luego están los padres, que además es casi todo gente que viene del teatro. Milagros Leal es madre de Amparo Flores Real y Pierrá, Francisco Pierrá, que era un gran empresario y actor de teatro. Bueno, y luego hay una serie de gente como Agustín González, Fernando Guillén, José María Cafaré, el que hace de bueno, que no llega a ser seminarista, ¿no? Que es el otro hermano, es Pepe Morales, hermano de Garcita Morales. Y aunque no se parecen físicamente, no, ni en la voz ni en nada. Ninguno de los tres hermanos ha parecido, se han parecido nunca. Sí. Y bueno, luego también está un pequeño papel de Marisa Paredes, muy jovencita, que prácticamente pasa irreconocible porque sale al final de cuando ella se tiene que poner a servir en una casa, pues una de las criadas, la joven, es Marisa Paredes, tiene apenas 3 frases, pero bueno, fue uno de sus primeros trabajos en el cine. Como curiosidad, está también María Luisa Ponte, un papel muy pequeñito, pero como colaboración especial, y Ana María Noé, que también es una actriz de siempre, que es la que hace, digamos, la dueña de la agencia de modelos, o modelos, por así decirlo, donde ella va a ver si puede conseguir un trabajo y tal. Bueno, vamos a ver qué más podemos contar sobre el tema. Bueno, el argumento yo creo que es muy atrevido para el año 63, porque es que se tocan temas que entonces podían escandalizar a la sociedad de la época, ¿no? O sea, estamos hablando del aborto, estamos hablando del adulterio, estamos hablando de la violencia de género, estamos hablando de desequilibrios mentales, incluso de suicidio. Es decir, que el plano final de Lina Canalejas encima del capó, sin ningún tipo de maquillaje, de ningún tipo, evitar que la cámara, o sea, todo lo contrario, es explícito. Entonces yo creo que esto, además de que tuvo esa mala suerte y ese malditismo la película, si hubiera sido un éxito, hubiera sido un problema también. Pero era para la época muy valiente en ese sentido, porque salen muy descarnados los personajes. Totalmente. No había ese retoque que se solía hacer, por eso no gustaba, claro, a las autoridades que saliera esa sociedad auténtica que existía, por desgracia. Se toca la ludopatía a través del personaje de Fernán Gómez, se toca también una crítica clarísima al clero a través del personaje del hermano que bueno, todo lo soluciona de algún modo rezando, encomendándose a la Virgen, sin hacer nada. Luego también, yo como periodista lo he visto, esa escena de Agustín González con el dueño del periódico, y cuando le cuestiona esa ética periodística y dice, no, aquí no hay obras malas, y menos si las ha firmado alguien de la casa o alguno de nuestros consejeros, ¿no? Entonces, tómate unos días y tal, como diciendo, aquí se tiene que poner todo en la línea editorial del periódico.
Entonces, bueno, quiero decir que es una película bastante atrevida, sin ningún camuflaje y totalmente descarnada y brutal. Es un drama verdaderamente duro para la época y para ahora, y además con una vigencia, desgraciadamente, absoluta en muchos aspectos. Es una crítica social Sí, feroz. de las dos mujeres, las dos mujeres enfrentadas. Las dos jóvenes simulan enfrentadas, muchas cosas. una sale adelante. Sí. Viviendo y aceptando ciertas cosas, y la otra sumisa y aceptando lo del marido, que por desgracia eso ha existido y existe siempre, ¿no? Pero por desgracia ha existido, con los dos hijos y odiando tremendamente y envidiando a la hermana que va saliendo y que la ve enriquecida y viviendo. Entonces, y la madre, que en ese sentido para mí el personaje de la madre es muy bueno, muy importante. Sí. El sufrimiento que tiene y el cómo tener que estar luchando con esas dos mujeres que tiene. Engañando Una frente a la otra. Y hay un momento también muy curioso, y es, a pesar de todo lo que piensa la madre y el enfrentamiento que tienen entre ellas, cuando ella llega y les regala, eso, les cambia el concepto. Entonces, ya, como ella ya es otro justifica concepto, que viene alterna, ¿no? Ya hay una buena justificación. Sin embargo, la otra, pues pobrecita, ¿no? Es decir, que cuando en el fondo, es decir, una es la moral y otra es la antimoral, y una es la trabajadora y otra es la vividora, y son dos conceptos de la sociedad enfrentadas en dos hermanas. Está muy bien llevado, muy bien planteado. Además es violenta la película, los diálogos, es violenta y es verbalmente y físicamente. Es decir, cuando se pelean las dos hermanas tiene un realismo que yo creo que para rodar esa escena, que alguna voz porque además va directa, ¿no? Si ves el plano, hay muy pocos cortes, va muy seguida, con lo cual si se han pegado, se están dando en directo. No hay cortes para asegurar, no hay trampa. No se ve mucha trampa. Los escenarios, bueno, podemos hablar de algunas localizaciones. Comienza la película en lo que se llama la Red de San Luis, que es justo la Gran Vía con la calle Montera, y ese templete de Antonio Palacios, que además ahora lo acaban de recrear, porque eso se desmanteló y lo han vuelto a instalar una réplica ahí hace pues, un año, o más o menos, un par de años. Y luego la plaza donde ellas viven es la plaza de Chueca, que es que al principio es irreconocible, porque ahora mismo es una plaza turística llena de terrazas, y entonces era como un parquecito con balitas para los niños, nada que ver. Era mucho más, más entrañable, por lo menos, o más barrio, ¿no? Más de barrio. Después sale también Canal, la zona de Canal, de decía Bermúdez, cuando él se va ya de casa y quiere volver a comprar las quinielas y se pierde y se desmaya, todo eso es la zona esa de la zona de Canal. El Santiago Bernabéu, que es un partido real, además se ve jugar a Estéfano ahí y se ve a otros de la época. Luego también sale la calle O'Donnell, la zona del Retiro de Doctor Esquerdo, Avenida Nazaret, que es donde ella trae el coche de último modelo, ese maravilloso y tal. Y luego zonas de Malasaña también, que esas calles también de Chueca, de Hortaleza, que se ven, en fin, que todo es sin haber cortado prácticamente la circulación. Se ve que está la gente haciendo su vida. Y las tiendas que tú me has dicho que las has detectado, sí. taberna, y bueno, el bar donde ocurre el robo de Fernán Gómez, yo siempre estoy tratando de buscar localizaciones porque siempre me atraen mucho, ¿no? Sobre todo que si existe, poder decir dónde se roba la película. Y ese bar existe como tal, de hecho yo he estado, luego ya descubrí que había estado, porque es un bar muy curioso que hace ese esquinazo, o chaflán así, que se nota luego en el plano final, uno de los planos finales, y ese bar está en la calle Francisco Silvela, muy cerca de la plaza Manuel Becerra, y está rodado dentro del bar, o sea que la barra es real, la parte donde él se mete a esconderse en ese cuartito, ese almacén es real, es decir, que es el bar Sydney, o sea, eso luego, además se sigue llamando igual, es una cosa curiosa que después de 51 años se sigue llamando igual, 61 años. ¿Y está el bar igual también? ¿Está el bar la barra y todo eso está igual? Bares así de toda la vida, sí, más o menos está igual.
O sea, es muy curioso. Bueno, es el cine neorrealista que venía de cuando empezaron a copiar un poco el modelo italiano. Aquí se intentó hacer, pero por desgracia, lógicamente, se cortó. Porque el cine neorrealista, pues es eso, saca en realidad cosas que en ese momento el régimen que había pues no lo permitía. Entonces hubo algunos cambalaches y algunas han salido, pero muy ligeramente. Bueno, la primera que pusimos en el primer Cineforum, que fue el Segundo López, para los que la visteis, que eso era puro neorrealista. También fue una película semi-maldita. Sí, no tuvo un éxito porque la retuvieron. Sí. O sea, son películas que te sacan una realidad, pero que no se permitía. O la propia Surcos también de esa época que fue. También es muy buena y es muy auténtica. Muy auténtica. Muy curiosa. Bueno, y esto es un poco lo que os puedo aportar y decir. No sé qué os ha parecido, si tenéis algún comentario, alguna consulta, alguna cosa, pues encantados. Una cosa que no me ha quedado clara, ¿cómo se pudo estrenar si no había pasado censura? ¿Cómo pasó al final? Sí, o sea, pasó la censura previa, que es la que les preocupaba al principio para tener todo controlado, no la pasó, se hicieron algunos cambios y sí pasó ya el libreto, el guión definitivo para el rodaje. Entonces se permitió el rodaje y se permitió estrenar, pero una serie también de problemas burocráticos, de problemas con la exhibición, con los distribuidores, luego es lo que les hizo que al pasar el tiempo pues ya no tuviera ¿Es posible que las distribuidoras no quisieran distribuir la película? Porque... También puede que tuvieran algo de miedo, porque no es que se autocensuraban muchas, porque al fin y al cabo los empresarios de cines también se autocensuraban, porque cuando sabían que algo no gustaba mucho, tampoco querían caer en ese... Y luego además es una de las películas de los temas que Fernando Fernández apenas habló de él, y luego como que quiso pasar página sobre aquel capítulo porque lo debió de pasar realmente mal, y fue un proyecto frustrado que ahora afortunadamente podemos disfrutar, pero que entonces no son como otras películas que fue un éxito y las seguimos viendo, sino que entonces no se suele disfrutar como lo estamos haciendo ahora. Es decir, que creo que es importante reivindicarla, por eso está muy bien. El trauma de esta persona que lanza, hace, entrega todo, incluso todo el mundo se queda, como pasaba entonces, los grandes soñadores metían todo invertían ahí, que llegara a eso, que supiera que al final, nada. Sabía dónde se lo jugaba, pero también es muy duro, muy triste ver que te encuentras con la noche y el día por estas circunstancias después de todo lo que han hecho, y gracias por lo que tú has dicho de que los compañeros y amigos que al fin y al cabo, aparte de ser compañeros de trabajo, eran auténticos amigos, pues también colaboraron en ayudarle y en que pudiera salir. Gracias a Dios era un hombre con una capacidad tremenda y bueno... Sí, porque al año siguiente Rueda los Palomos, que es una comedia, es así que también podemos hablar como comedia. Bueno, es verdad que llevamos 3 Cineforum y 2 de los 3 son de Fernando Fernández, hay más gente. Podemos poner otra película en la que no es de Fernando Gómez, aunque nos encanta, ¿no? Pero bueno, creo que esto era necesario y más para este entorno y para este momento, el poner esta película con esta temática, aunque sea dura, pero creo que es importante reivindicarla porque fue todo un hito para el cine español. ¿Alguna pregunta de alguno? ¿Y qué es lo que os gustaría que pudiéramos ver en la próxima? A ver. Sino que fuera un poco más alegre. Sí, esa idea la tenemos. Esa idea la tenemos, sobre todo. Bueno, la anterior fue muy simpática con las mujeres. Era muy simpática. La anterior fue otro drama, es decir, que vamos alternando un poco y seguro que... Esta es muy significativa porque el tema del maltrato, fíjate, los años que hace que están como muy vigentes, o sea que era como normal. Muy natural, es muy normal que se te habías casado, hijo, pues aguanta. Sí, pero eso es lo que te ha tocado. Como el padre cuando la da la bofetada a la hija, o sea, que pegar a alguien era como muy normal. Sí. Entonces, yo creo que para esa fecha... Sí, era ver una época. Sí, o sea... Es ver un momento determinado de una época que ha pasado, ¿cuántos? 60 años. Sí, del 63. Entonces, claro. Sí, que yo estaba escandalizada.
Digo, es que me entraba a levantarme lloviendo. Sí, y atizarle. Claro, digo, madre mía, el que viene estamos haciendo las cosas ahora y digo, Claro, lo que pasa es que toda persona joven que no ha vivido, o que no es que no lo haya vivido en su familia, que ya eso es más Sí, trágico. pero esto es muy habitual todavía. Sí, por sí, por desgracia. desgracia sí. Lo que pasa es que sigue ahora, pasando, es que por lo que pasa es que desgracia ahora seguimos viviendo. te choca y Lo que pasa es que la sociedad ahora no lo acepta, no no lo lo acepta, pero sigue existiendo. no lo acepta, pero sí que se aceptaba, Sí. incluso que Estaba que, bueno, te habías normalizado casado totalmente. y tu marido, y si te daban dinero, decía, no, es que bueno, él tiene su carácter y su genio, pero la da todo el dinero. O sea, había explicaciones de por qué se comportaba así. Entonces, no, si no se lo daba, decía, bueno, es que la vigila porque ella es una manirrota. O sea, siempre había un porqué, ¿no? Pero eso era la sociedad, tal, era así. Se vivía así. De hecho, cualquier mujer que iba a denunciar cualquier maltrato, le decía que No se vamos a ver, no se le ocurría, iba a los padres, y los padres muchos, otros no, gracias a Dios, pero muchos decían, hija, es tu marido, ¿yo qué quieres que te diga? O algo habrás hecho. Tienes que ser más callada, más amable, más simpática, date cuenta que él viene de trabajar muy cansado, todas esas cosas. El propio padre, cuando, si te das cuenta, la mujer está hecha una pena, Sí. ¿no? Oye, la comida, no sé qué, ¿qué pasa con la sopa? Y por eso creo que está muy bien llevado. Sí, porque es para bien. contarlo tal cual podría ser, no en todos los entornos afortunadamente, pero sí en muchas familias podría ser así. Hoy la suerte es que hay leyes. Otra cosa es que en las parejas o en las... gracias a Dios existe también una convivencia mejor, pero existen, por desgracia, como ha dicho María Eugenia, y ella no sabe mejor que ninguno. Que Hombre, los datos del punto de violencia lo dicen. O sea, que existe y está ahí, ese foco está ahí. Parece mentira que hoy en día, con todo lo que sabemos, con todo Lo lo triste que es que hay mucha gente hay joven. todavía, y Eso es personas mucho más jóvenes triste todavía. sí, pero es que no vamos a mejor, es que eso es lo preocupante. Claro, no vamos a mejor. Que hay mucha gente joven. A mí es lo que me extraña, que con toda la información que tiene la gente joven, o sea, que no es decir que antiguamente, como la película esta, no había esa información, se veía todo como muy natural, como muy normal, o sea, era todo muy normal. Pero hoy en día, con todo lo que hay, toda la información, tanto en punto de violencia como en todos los sitios, haya esto y en personas jóvenes. Sí, porque la igualdad se trabaja desde pequeñitos, Desde en los pequeñitos, coles sí. y todo, hay muchísima formación en igualdad. Bueno, ¿alguna cosilla más? Yo he visto una cosa que me ha gustado mucho, que ha sido cómo los niños podían jugar ¿Se te ha caído? Sí. Cosa que, claro, hoy en día eso es Mira, yo vivía en la calle Magallanes. La calle Magallanes en aquel momento tampoco ahora tiene muchos comercios. Una calle. Y yo desde mi ventana, como a mí no me dejaban salir a la calle, pero yo veía en mi ventana a los niños jugar al fútbol en la plena calle. Y de repente decían, ¡un coche! Se apartaban, pasaba el coche y seguían jugando al fútbol. Y eso lo he visto yo en pleno centro de Madrid. Claro, yo tengo muchos años, es verdad, pero que sí, que se jugaba así. Tampoco en el centro de Madrid había parques, no existían parques. Era de velocidad. Claro, pero el que vivía en el Cogollo, como aquí sale, pero yo imagínate en esa zona, no había ningún sitio para poder que tuvieran un parquecito, algo, no. Y donde yo he vivido igual, porque ahora en la zona donde yo he vivido está donde estaba el mercado de Olavide, que ahora es la plaza de Olavide, que es una maravilla. Entonces no existía nada de eso. Y fíjate cómo es que esa misma centro, toda la calle Fuencarral, te la cierran los domingos para los niños y peatonal, para que la gente pueda disfrutar de los bares y que los críos jueguen allí. Todo el trozo de la glorieta de Quevedo, la glorieta de Quevedo a la glorieta de Bilbao, para que no necesite, porque claro, son zonas que no hay. Y todas las zonas No hay parques ahí en esa zona, no hay parques. Y la merienda de pan y chocolate que me acordaba.
Ah, sí, qué buena que era. Y luego es curioso también la música, que a pesar de ser un drama tremendo, va tan unida al título, ¿no? Porque empieza y termina con la misma música, que es una música ligera, que podía perfectamente ser banda sonora de Sophie Troen o de cualquier película así, alegre, como pegadiza, y al final termina con ese tragedia y continúa la música sin ningún tipo de... Claro, porque el mundo sigue. Ya, pero que fíjate todos los temas que toca hasta el suicidio, o sea, que fíjate que entonces tampoco... Y explícito, Pero lo tremendo de ese suicidio es que, bueno, está deshecha también con el marido y con todo, pero es a consecuencia de ver a su hermana, verla, Yo creo que son físicamente, verla tan maravillosa como ella le hubiera gustado estar. Y porque ella no se ha atrevido, No porque se ha tenido ya no se ha sus atrevido. pensamientos, Ha pero no tenido se ha más atrevido. opciones que la otra, pero no. No se ha atrevido. Pero es triste también pensar que esa es un niña retrato de hipocresía complejo. de complejos, de esto, de odios, de envidias. A mí me ha gustado muchísimo. Sí, está muy bien. De la película. Aunque sea póstumamente, pues le agradecemos a Fernando Gómez y le damos nuestro maravilloso. Nos acerca. Muchas gracias y gracias, Carlos. Gracias. Ahora permíteme que, como no tenemos mucho, un pequeño, para que aceptes un pequeño obsequio. Bueno, no hace falta. Bueno, ya lo sabemos que vienes con todo. Es un poco darte las gracias por hacernos esta tarde tan amena. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. A vosotros.